¿Qué tal amigos y seguidores de Estudio Martán y Coronado, abogados economistas? Esta es una edición más de Conversaciones Jurídicas. En esta oportunidad vamos a hablar de qué es el impuesto de alcabala. El impuesto de alcabala es un impuesto dentro de los que tenemos en el Perú y es un poco extraño porque el nombre alcabala es como concepto, como idea, es un poco extraño, no es un término muy utilizado en el lenguaje común. Lo que podemos decir es que es un impuesto municipal. Hay muchos tipos de impuestos en el Perú, los más conocidos, ¿no? El IGB, el impuesto a la renta, el ITF, etc. ¿no? Pero el impuesto de alcabala es un impuesto que ocurre cuando hay una transferencia. ¿Transferencia? ¿Qué es eso? Compra-venta. Hacemos un contrato de compra-venta, que es básicamente lo que llaman los abogados una transferencia. Entonces se hace una compra-venta de una propiedad, de un terreno, de una propiedad, se compra, se vende, y generalmente te tiene que cobrar una alcabala, ¿no? Hay una compra-venta, vamos a decirlo así, una compra-venta, se paga el impuesto de alcabala. Ahorita vamos a llegar al detalle de qué porcentaje es, de cómo es, en qué momento. ¿Dónde se paga o cómo se paga? Normalmente cuando hacemos un contrato, lo debemos hacer ante notario. Que no es lo mismo si hacemos un contrato privado ante notario. Hay que tomar en cuenta que muchas personas tienen esa recomendación de que pueden hacer contratos privados y da igual, es lo mismo, no pasa nada, es más barato, esas cosas. Muchos asesores legales recomiendan, o bueno, parecen recomendar, sugerir el contrato privado. Sin embargo, lo mejor es hacer contratos ante notario y es más, incluso contratos escritura, ¿no? Escritura y registrados, ¿no? Registrados. Escritura versus contratos registrados. Entiéndase, contrato registrado no el contrato mismo, sino la transacción registrada. O sea, la compraventa se registra, ¿no? en SUNARMA, en registros públicos. Entonces, esto es importante. Hay una formalidad que a veces hay que tener. Entonces, claro, si estamos en el mundo de los contratos meramente privados, donde Juan se reúne con Pedro y dicen, bueno, te voy a vender mi casa, ahí la alcabala pues no es que no aplique, igual aplica, pero nadie se entera. Porque Juan y Pedro firman, le deja entrar, ahora que está de moda la constancia de posesión, le deja entrar y no pasó nada, aquí nadie se entera, el notario no sabe, nadie sabe. Que eso después genera un problemón legal, es cierto, y nos llegan muchos problemas legales de ese tipo, de que hicieron un contrato privado y luego pues salen los problemas, no lo volvió a vender, tenía esposa, tenía hijos, la herencia, etc. Entonces, el impuesto de alcabala aparece cuando comenzamos a ser más formales en nuestra forma de contratar. Y ergo, cuando es un contrato privado, estamos en un contrato informal. Un contrato privado podría decirse que es un contrato informal. Entre comillas, porque no es que sea ilegal, sino informal. Entonces, el impuesto al cabal. Hay otros impuestos, sobre todo impuestos relacionados con la propiedad. Por ejemplo, el impuesto predial, el impuesto al patrimonio vehicular, el impuesto a las apuestas, a los juegos, a los espectáculos públicos deportivos, no deportivos, perdón. Entonces, hay varios impuestos municipales. ¿Dónde están esos impuestos? ¿Dónde los puedo ver? ¿Dónde los puedo conocer? Los podemos ver en la ley de tributación municipal, ¿no? Es una ley que existe hace ya muchísimos años, que se va reformando, se va ordenando, etcétera, y existe, es una ley que existe. La ley de tributación municipal. Esa ley nos da un montón de información al respecto de esos impuestos y hoy hablaremos de lo que es el impuesto al cabal. Entonces debe quedar claro que cuando hacemos una compraventa debemos pagar el impuesto del cabal. Pero, ¿qué tipo de compraventa? ¿En qué casos? Ya hemos dicho que tiene que ser un caso formal, ¿no? Caso formal, ¿no? En los casos formales es donde se encuentra. Recuerden que si es informal, que no es ilegal, pero puede traer problemas legales. Ojo. Ya. Entonces sabemos, bueno, esto es la alcabala. Y
literalmente es el impuesto al cabala, dice la ley, el artículo 21, vamos a decir, Ley de Tributación Municipal, vamos a llamar LTM. LTM 21 quiere decir artículo 21, dice que el impuesto al cabala es de realización inmediata. Es un principio, es un tema de técnica legislativa que es un poco pobre. No debió ponerse directo, debió definirse lo que es y luego decirse cómo opera. Entonces es un tema que fundamentalmente es así. Pero lo más importante es lo siguiente. Grava las transferencias de propiedad de bienes inmuebles urbanos o rústicos a título oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive las ventas con reserva de dominio. De acuerdo a lo que establezca el reglamento. Que hay un reglamento, etcétera, que ya no entraremos al detalle, pero hay un reglamento. Muy bien. Entonces, aquí debe quedar claro lo importante que dijimos, transferencias de propiedad. La forma clásica para transferir la propiedad, ya lo hemos dicho, es la compra-venta. ¿No es cierto? Es la forma clásica. No es la única, veremos en algún momento que no es la única forma de transferir la propiedad. Por ejemplo, puede ser una donación, puede ser una herencia, etcétera, ¿no? Anticipo legítimo, etcétera. Aunque luego veremos que anticipo legítima tiene una excepción que justamente permite que no sea aplicable este impuesto, pero vamos a ver en un ratito. Entonces dice que este impuesto grava quiere decir aplica, es aplicable, ¿no? Grava es lo mismo que grava quiere decir es aplicable, ¿no? Se aplica. ¿Se aplica en mi caso? Sí, se aplica. ¿Por qué? Porque hice una transferencia de propiedad. Ah, ya, perfecto. Tiene que ser un bien inmueble, ¿no? Entonces, ahora que está de moda o ¿no? que ocurre que vendemos casas, compramos, rematamos, etcétera, son bienes inmuebles. Generalmente, pues, terrenos, casas, lotes, fincas, ¿no? Varias cosas, inmuebles. Ojo, y urbanos o rústicos. O sea, no necesariamente tiene que estar en una ciudad urbanizada, sino también puede ser rústico. Que no es exactamente lo mismo que rural o tierra eriaza, pero bueno, vamos a hacer la separación. Vamos a hablar ahorita de cosas urbanas, que es lo que usualmente ocurre. Y aquí dice algo bien interesante, que es título oneroso o gratuito, que no es lenguaje común. Quiere decir pagado, o sea, pagado que tiene un precio o gratis, ¿no? Oneroso quiere decir que tiene precio. Y gratuito, como su nombre lo quiere decir, es gratis. O sea, lo recibí y no di nada a cambio. Oneroso quiere decir que tiene un precio y ese precio lo pagué. En partes, en cuotas, lo estoy pagando, etcétera, pero es oneroso. La otra persona recibe algo a cambio. Y dice cualquiera sea su forma o modalidad. O sea, yo puedo llamarlo de diversas maneras. Compra-venta temporal, eso está de moda, ¿no? Por ciclos, compra-venta no sé qué, compra-venta no sé cuántos, o transferencia de bien inmueble, lo que quiera. Cualquier forma o modalidad, ¿no? Puede ser a plazos, no a plazos, con condición, con cargo. Entramos al todo lo que es teoría del acto jurídico, si quieren. Todas entre acá. Dice incluso las ventas con reserva de dominio, que es un caso muy especial. ¿Ya? Y aquí lo voy a sacar si quieren para que no haya complicaciones en la definición. Y acá. Entonces la parte básica es esta, ¿no? Esencial. Incluso las ventas con reserva de dominio. Para aquellos que quieren saber un poquito qué es esto de las ventas con reserva de dominio, quiere decir que yo vendo una propiedad, pero le estoy vendiendo a plazos, por ejemplo. No, en 2 cuotas, 3 cuotas, 20 cuotas, lo que quiera. Entonces, si yo lo vendo con cuotas, quiere decir que tengo yo la opción, en el contrato lo tengo que poner así, de decir, bueno, opción 1, tú me compras en cuotas, la propiedad sigue siendo mía
hasta que tú me termines de pagar las cuotas. Una vez que me termine de pagar las cuotas, yo hago una escritura pública contigo o solo, indicando que ya me pagaste todas las cuotas y en consecuencia se aplica la transferencia de propiedad. O sea, la propiedad no se ha transferido totalmente. Yo puedo acceder, podría acceder inclusive a la propiedad y todo, pero no se ha finalizado todo el círculo de la transferencia, ¿no? Es una manera de proteger al vendedor cuando vende a cuotas, ¿no? En partes, en cómodas cuotas. Es una manera de protegerlo por si el comprador no termina de pagar y entonces yo me reservo el dominio, me reservo hasta que usted pague. Yo puedo omitir esa reserva de dominio y digo, bueno, yo confío que usted me va a pagar, o al principio la condición que hemos quedado es que se entregue toda la propiedad, entonces ya, yo hago y no pongo mi reserva de dominio. Aparte del tema de reserva de dominio, existe el concepto de hipoteca legal, que acá no dice nada el impuesto al cabala, pero lo agrego, ¿no? Entonces, cuando es una transferencia, también puede haber un caso de hipoteca legal cuando se paga a cuotas, porque obviamente está hipotecado. En este caso, si no hay reserva de dominio, es decir, si yo recibí la propiedad, o sea, si el vendedor me la dio, no hizo reserva de dominio, yo la tengo, pero igual hay una doble protección al propietario, al anterior propietario, diciendo, bueno, ya le diste la propiedad, pero esa propiedad está hipotecada hasta que termine de pagar las cuotas. Entonces hay una segunda forma de proteger a la persona, al vendedor. De todas maneras, ese es un caso muy interesante. Ahora, la pregunta sería eso, ¿no? ¿Qué pasaría si hay hipoteca legal o no hay hipoteca legal? En principio es irrelevante porque ya se dio la transferencia de propiedad. Entonces, igual le aplica la alcabala, el impuesto al cabal. ¿Ya? Para aquellos que les gusta mucho la etimología, ya pueden ir traduciendo que la palabra alcabala, al viene, las palabras que comienzan con al, generalmente son de origen árabe. Entonces, acuérdense que esto viene de España y todo, entonces la raíz árabe es bastante común, ¿no? Entonces, viene de la palabra al-cabala, ¿no? Entonces, cabala, que no tiene mucho que ver con podría tener que ver con la cábala, que es la otra cosa, pero no, es cabala. ¿Qué significa recibir, cobrar o entregar? O sea, es un impuesto a las entregas, un impuesto de transferencias. ¿Por qué le seguimos llamando al cabala? Es otro tema. Pero sí, es un impuesto a la transferencia. La pregunta sería, ¿es aplicable también a la permuta? Sí, la respuesta es sí, porque también hay una transferencia de propiedad en la permuta. Como dato, no, porque no hay una transferencia de propiedad. Entonces, aquí toda la teoría de contratos, aquellos que les gusta mucho contratos sabrán que algunas son transferencia de propiedad, otras no. Muy bien. Entonces seguimos. Este es el impuesto. Lo complicado de este impuesto, no sé si lo complicado es lo interesante de este impuesto, si quieren, es que grava un porcentaje relativamente alto. Entonces, la LTM 25, o sea, el artículo 25, dice que el impuesto, la tasa, es de 3%, que es regularcito, ¿no es cierto? Es regular. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un inmueble que te cuesta, que vale 100.000 soles. 100.000 soles, ¿no es cierto? Sabemos que el 10%, por ejemplo, son 10.000 soles, ¿cierto? Entonces el 3% son 3.000 soles. Entonces es platita, es un dinerito que puede costar tanto más que los salarios del abogado, ¿no es cierto? Mucho más que los salarios del abogado. Es dinero. Ese dinero va a... se pueden preguntar, ¿no es cierto? ¿A dónde va? En el caso de Lima, va a el SAT. No confundir SAT con SUNAT, ¿no? El SAT es el Servicio de Administración Tributaria de Lima, y el otro es la Superintendencia. Lamentablemente comienzan con la misma letra S, pero no significan lo mismo. ¿Ya? Este es para el caso de Lima.
para los diversos casos de otras entidades hay un SAT más regional, ¿no? SAT, de la región en el que estén, ¿no? Por ejemplo. Va al SAT. Entonces tiene que pagar el SAT, hay unas formalidades, hay un procedimiento. Hay un procedimiento que puede ser un poquito engorroso, sobre todo si es la primera vez que lo pagan, puede ser un poquitito engorroso, y eso tal vez es lo que desincentiva, ¿no? Procedimiento relativamente engorroso. Ahora, claro, si se va y se paga directamente puede ser un poco más fácil, pero en realidad es un poquito engorroso. Relativamente formalista, digamos, vamos a decirlo así. Porque hay que hacer una liquidación del impuesto, por ejemplo. Hay que decir cuánto vale el bien, quiénes son las partes, hay que detallar todo, ¿no? Hay que dar fotocopia de la minuta, es bastante formalista. Y eso en realidad tal vez deberían simplificarlo. Tal vez en notaría misma, ya que tienen todos los datos, deberían llenar un formulario, ¿no? Debería llenarse un formulario, propuesta, ¿no? Vamos a poner propuesta, que es oralmente la propuesta. Debería llenarse un formulario, que ellos ya tienen todos los datos, lo llenan, y simplemente se paga, se le da un código de pago, y la persona va y paga, ya sea en banco, ya sea por transferencia de aplicativo, ya sea con Visa, etcétera. Paga y se acabó, para no tener que hacer todo de nuevo. O sea, obviamente la minuta que uno va a hacer al momento de hacer el registro entre notario, escritura pública y todo eso es algo es necesario tener una minuta, y por lo tanto esa minuta está en poder del notario, y por lo tanto podría darnos una manito en ese caso. Pero bueno, son cosas de las formalidades. Siempre se manda a otro procedimiento adicional, ¿no? Que podría no ser necesario. Entonces son 3%, que es bastante, como les comento. Yo he puesto acá estos 100.000, ¿no es cierto? 100.000. Estos 100.000 se le llama la base imponible. Y este es el impuesto resultante. ¿Vale? ¿Qué es eso de la base imponible? ¿Qué es esto de la base imponible? Es un tema de impuesto, ¿no es cierto? Es el valor sobre el cual se va a calcular el impuesto. El valor sobre el cual se va a calcular el impuesto, ¿no? Entonces, si por ejemplo el IGB, que es 18%, entonces tenemos 100 soles que hemos vendido, producto pequeño, 18 soles, es el 18% de 100, se le agrega y el precio final es 118 soles. Entonces 100 más 18, 118 soles. Y tenemos nuestro precio final del producto, precio del consumidor, y lo vendemos. Básicamente es lo mismo. Es decir, tenemos una base imponible de 100, y esos 100 son 3.000 más, entonces tenemos 103.000. Eso es lo que me cuesta a mí. Y ahí repito lo importante, ¿quién lo paga? El comprador. ¿Dónde dice eso? ¿No? El ELTM 23. El ELTM 23. Ya. Correcto. ¿Qué más? ¿Qué más podemos saber de esto? Lo que a veces nos preguntan mucho es, comprendo, ¿no? Comprendo, doctor, asesor legal, etcétera, comprendo que hay que pagar, pero quisiera pagar menos, lo que siempre dicen, o quisiera pagar o no pagar. Es una pregunta complicada, ¿no es cierto? Entonces, ¿nos podemos ahorrar este impuesto? Esa es la pregunta crucial. Entonces vamos a verificar si efectivamente podemos hacer eso. Un ratito voy a ordenar aquí. Correcto. Entonces la pregunta es si nos podemos ahorrar este impuesto. La respuesta es sí. Hay muchos casos, y vamos a decirlo aquí, en los cuales no se paga.
¿ya? Y acá es donde justamente es la parte de las consultas. Pero hay que tener mucho cuidado porque estos supuestos tienen que ser reales. No, tampoco por favor inventemos supuestos, pero vamos a explicar un poquito en qué casos sí. Espero que el tiempo nos alcance para decir algunos, pero no sé si todos, pero algunos sí. En primer lugar, ¿en qué casos, no? ¿En qué casos no se paga? No se paga si es en la primera venta de inmuebles que realiza la empresa constructora. ¿Ya? Pero ojo, salvo en la parte correspondiente al valor terreno, ¿no? Que bueno, es una parte constructora. O sea, por ejemplo, un departamento, ¿no? Entonces un departamento, en principio, que lo construye la empresa constructora inmobiliaria, construye ese departamento, la primera venta de inmuebles no está sujeta al cabal, ¿correcto? Pero si lo volvemos a vender, o sea, lo compré para venderlo, ahí sí. Entonces ahí es donde está el negocio de versus comprar para vender. Si usted va a comprar una propiedad para luego venderla, muy probablemente va a tener que pagar al cabal. Entonces tome conciencia de eso al momento de hacer su negocio, ¿no? ¿Cierto? Sus cálculos de empresa, ¿no? Cuánto compró, cuánto gastó, cuánto es eso, cuánto, no. A partir de eso lo tome en cuenta y así su estructura de costos para el momento de la venta sea limpia, ¿no es cierto? ¿Quién dice eso? Lo dice el LTM 22. El LTM 22. Vamos a ponerlo aquí. Lo voy a poner en corchetes para que se entienda un poquito mejor. Corchetes va a estar la norma legal y en paréntesis un extra que yo agregue. Entonces cuidado en los que compran para vender. Eso es fijo que les puede tocar el impuesto. Ahora, me salta un tema, pero ya lo recuperaré. Pero tiene que ver con lo siguiente. Tampoco pagamos si es que en caso, vamos a poner, en caso el bien inmueble vale menos de 10 UITs, ¿no? Ojo que las UITs son UITs en este año 2024, la UIT está 5.150, va subiendo cada año, ¿no? Entonces si su inmueble vale 51.000 soles, más o menos, 51.000, ¿no? No va a pagar al cabal. ¿Ya? ¿Y qué pasa si vale más? Si vale, por ejemplo, 60.000 soles, ¿no? Si vale 60.000 soles, paga al cabal por los 60.000, la base imponible, lo que dijimos, la base imponible es los 60.000 menos los 51.500, ¿vale? Acá no me da la respuesta, pero es la respuesta incorrecta. Sería 8.500, si no me equivoco. ¿Correcto? Sería el 3% de 8.500, o sea, sería, vamos a poner acá, por 3%, esto está acá sí es un numerito un poquito más exacto. Sería 255 si es que no me ha fallado el cálculo. ¿Ya? 255 soles. Que ya es un monto más reducido, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo bueno. O sea, si son bienes que valen poco, el alcabala no es así codicioso y dice, bueno, vamos a esperar que maduren estos bienes. Ahora, esto es la base imponible, y acá quiero regresar tal vez a este punto,
Porque he dicho qué cosa es la base imponible, ¿cierto? He dicho lo que es la base imponible, pero no he dicho exactamente de dónde viene, cómo lo saco. ¿De dónde viene? Del precio, o sea, del contrato, o de los documentos municipales. Y documento municipal, el HR, el PU, esos documentitos municipales que a veces nos dan, hablan de un conceptito muy interesante que es el autoavalúo, que es el valor del inmueble según la municipalidad, básicamente. El valor del inmueble según la municipalidad puede ser distinto al valor del inmueble según el contrato y puede ser distinto según una tasación o puede ser distinto que el valor de mercado. Puede. No necesariamente es distinto, pero podría ser distinto. O sea, por ahí que el autoavalúo son 50.000 soles o 60.000 soles, pero el valor de mercado es de $10.000, ¿no? Por ahí, o el valor de mercado es de $100.000, digamos, ¿no? Mucho más. Y la tasación es de 100.000 soles, pero el contrato dice solamente 50.000. O sea, cosas así medio extrañas que pueden pasar. Entonces hay que tomar en cuenta a qué cosa es el autoavalúo. Como principio esencial, el autoavalúo dice que va a ser según el valor de transferencia. El LTM, que lo dice el LMT 24. Pero no puede ser menor al autoavalúo. Y ojo que dice autoavalúo ajustado, pero no les voy a complicar con eso de autoavalúo ajustado, me lo voy a poner ajustado, para que quede claro. Ahora, la pregunta es, porque la frase está mal escrita realmente, dice, la base imponible del impuesto es el valor de la transferencia, el cual no podrá ser menor al valor del autoavalúo del periodo correspondiente al ejercicio en que se produce la transferencia ajustada. Como dice el cual, no dice la cual, dice el cual, se entiende que el valor de transferencia es el autoavalúo. O sea, no puede ser menor al autoavalúo. Pero una interpretación un poquito rebuscada, ¿no es cierto? El valor de transferencia siempre tiene que ser mayor que el autoavalúo. Por una razón, por un lado está bien, porque el autoavalúo generalmente es un valor bastante bajito. Entonces, generalmente las personas pactan valores un poco más altos que en el autoavalúo, ¿no? Lo que pactan en el contrato suele ser un poco más que el autoavalúo. Por eso la municipalidad no se complica tanto. Pero hay casos en los cuales las personas quieren vender un poco por desesperación, por apuro, por una vez tener liquidez, lo venden rápido. Porque necesitan liquidez porque hay diversas cuestiones. Entonces necesitas vender rápido. Y podría pasar que el valor de transferencia sea menor que el autoavalúo. Entonces la pregunta es, ¿puede ser el valor de transferencia menor que el autoavalúo? Bajo la libertad de contratar se supone que sí. Pero, ¿cuál es el problema? Que lo que sí no puede ser, y eso sí debe estar clarísimo, es la base imponible. La base imponible del impuesto al cabala necesariamente es mayor o igual que el autoavalúo. Eso sí, de todas maneras, no hay ninguna duda. La pregunta es, repito, el valor de transferencia si puede ser mayor o no. Si se interpreta de que no puede ser menor que el autoavalúo, tendríamos un caso de inconstitucionalidad y todas esas cosas, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso, ¿ya? Porque hay una libertad de contratar, etcétera. Todavía no se ha derogado esta norma, entonces lamentablemente todavía sigue vigente, pero no hay una aclaración final, digamos. Pero está pendiente la determinación de esto, ¿no? De una vez. Entonces no se pagan esos casos, ¿ya? ¿En qué otro caso no se paga? En casos interesantes, anticipo de legítima. Si queremos dar a nuestros hijos
un bien y nos queremos ahorrar la alcabala, hay que dárselo en anticipo de legítima y no en donación. Algunos recomiendan donación, hice donación, a lo mejor no sé cuántos, pero anticipo de legítima es diferente. Ahora, el anticipo de legítima, a diferencia de la donación, tiene algunas limitaciones, que es el derecho de familia, ¿cierto? Porque no es lo mismo dar una cosa en donación que dar una cosa en anticipo de legítima. Como su nombre lo dice, el anticipo de legítima es un anticipo de algo que se va a determinar que es la legítima. Es un anticipo. La legítima no se sabe cuánto va a ser. O sea, al final cuando una persona muera, no se hoy, digamos que hoy, 2024, no se sabe cuándo va a morir una persona. Puede morir el próximo año, de acá a 3 años, de acá a 10 años, 40 años, no se sabe. Entonces no sabemos cuál va a ser su patrimonio el día que fallezca. Lo que sí sabemos es que cuando fallezca se va a generar un patrimonio que va a ser heredable, y al ser heredable va a tener un valor ya concreto. Entonces, por ejemplo, la legítima va a terminar siendo, digamos, 100.000 soles. Ya. Entonces, entre 4 hermanos, 25.000 cada uno, por ejemplo. Pero yo en anticipo de legítima le di a uno esta casita de 60.000 soles. O de 50.000 si quieres. 60.000 soles se la di en anticipo legítima. Entonces, si bien no pagué la alcabala, porque es anticipo legítima, me meto en un problema después porque le di más de lo que debe haberle dado a mi hijo. Le di 60.000 cuando debí haberle dado, o lo máximo que podía haberle dado es 25.000. Pero claro, eso yo no lo puedo saber, ¿no? Pero igual los otros pueden reclamar que hay ahí una regularización del importe, ¿no? Puede haber ahí un reclamo. También puede haber un consentimiento y se acabó, no pasa nada. Pero generalmente hay reclamos. Distinto es el caso de la donación. La donación en principio no tiene mayor problema porque no es un anticipo legítimo, no tiene nada que ver con el derecho de familia, sino una donación. Que hay unos requisitos también similares porque lamentablemente es a título gratuito y obviamente no se parece pues a la compraventa, si quieren. La compraventa sí no tiene mayor problema, es bastante limpia. Entonces el anticipo legítimo es una opción que tiene, pero para que sea anticipo legítima tiene que ser heredero. Ojo. ¿Es heredera la persona que... Sí, es mi hijo. Ah, sí, no pasa nada. Es mi papá. ¿No tienes hijos? No, no tengo hijos. ¿Qué edad tienes? 50. Yeah. Bueno, podría ser. Pero en principio es así, ¿no? ¿No tienes hermanos? No. ¿Mi papá? Sí. Ah, ya. Puede ser. ¿No tienes papá? ¿No tienes hijos? ¿Pero tienes hermanos? Sí. Ah, ya. Pues tu hermano podría ser tu heredero, ¿no? No el forzoso, pero sí heredero, sí hace petición de herencia y todo. Puede ser. Entonces, aplica. Dice las que se produzcan por causa de muerte. Básicamente, las transferencias mortis causa. No sé por qué la ley no dijo mortis causa, que es la palabrita más de abogaditos, pero es por causa de muerte. O sea, cuando falleces, por ejemplo, testamento, ¿no? Sucesión intestada. Se murió la persona y dejó un bien y esta persona lo heredó. ¿Se aplica el cabala? No. Se va y se registra directamente. No se aplica nada. Perfecto. Que no es obviamente la manera. Entonces algunos dicen, yo quiero darle por testamento a mi hijo mi propiedad y se le quiero dar ahora. No, porque el testamento solamente se activa cuando ya fallece uno. Antes de que fallezca no le puede dar por testamento algo. No tiene sentido. Pero sí le puede dar por anticipo legítimo. Pero en ambos casos estamos hablando de herencias. Eso sí creo que debe quedar claro, ¿no? Herencias. Tanto como anticipo legítima o como transferencia mortis causa, o sea, cuando ya murió. Correcto. ¿En qué otro caso también podría funcionar esto de
de que no hay impuesto al cabala, estamos leyendo el artículo, por si acaso, ¿no? El LTM 27. ¿En qué otros casos podría pasar que siempre nos piden? Es un caso un poco rebuscado. No lo voy a poner tal vez porque es para hablarlo nomás. Es complicadito. Es cuando resolvemos un contrato antes de pagarlo. Entonces, imaginen que si firmamos un contrato hoy, que yo le voy a comprar su casa, y vamos a comenzar a pagar el siguiente mes. Todo, completo, pero el siguiente mes. Ahorita no. Entonces, mientras organizamos los papeles, todo. Y ya. Y resulta que resuelve el contrato porque, no sé, algo pasó, no estuve de acuerdo con la propiedad, resolvemos el contrato y no se pagó todo el precio, entonces ahí aplica. Es un caso un poquito más rebuscado, es cierto, no es lo más común. Ya. Este sí es interesante. Derechos sobre inmuebles que no conlleven la transmisión de propiedad. ¿Qué cosa puede ser? Transferencia de posesión, uso, usufructo, o sea, cesión en uso, cesión en usufructo, superficie, que es un concepto un poquito más complicado, pero superficie. Esos casos, por ejemplo, ¿no? El comodato, ¿no? Comodato. Podría ser permuta, ¿no? No dineraria, ¿no? Permuta digo, mutuo, no dinerario, ¿no? Vamos a dejarlo así. Vamos a poner. Ya. Hay otros contratos que se pueden hacer que no implican transmisión de propiedad. Ahora, eso es lógico. Es lógico porque justamente dice que se graba la transmisión de propiedad, la transferencia de propiedad. Pero entonces la transferencia de posesión no está grabada como en el Kabbalah. No está grabada. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una constancia de posesión y le quiero pues, dar esa posesión a otra persona, pues le transfiero la posesión y no pasa nada. No hay al Kabbalah. Ahora, con el intensivo uso y el intensivo reconocimiento de esto, posiblemente en algunos casos, sobre todo cuando hay certificado de posesión y no hay realmente vestigios de que pueda haber un título de propiedad realmente, sino solamente un título de posesión, tal vez sí debería incluirse aquí la transferencia de posesión. Cuando estamos hablando de certificado de posesión municipal, sobre todo, ¿no? Porque, repito, cuando no hay un título de propiedad en sí mismo, sino solamente certificado de posesión, no se sabe quién es el propietario, no hay propietario, no hay nada. Entonces, en esos casos, es una transferencia plena, en el sentido de que no hay más derechos adicionales o superiores a la posesión que puedan ejercerse sobre ese bien, porque no hay propietario, no hay un título de propiedad, no hay nada. Entonces, en ese caso podría incluirse con algunos requisitos, ¿no? El alcabala. Pero hasta ahora no se ha incluido, no se ha previsto, por lo tanto las transferencias de posesión con algún medio o certificado de posesión, esas cosas, no hay problema en cuanto al alcabala y usted puede hacerlo formalmente, etcétera, con contrato, etcétera. Ahora, ¿cuál es el problema? Que registralmente va a haber un problema porque no se puede registrar. Podemos hacer escritura pública hasta cierto punto, pero no es que se pueda registrar como transmisión de la propiedad porque no lo es. En el rubro de herencias también hay uno más, que es las producidas por la división y partición de la masa hereditaria de gananciales o condóminos originarios. Producidas. ¿Ya? Este es bien interesante. O sea, todo lo relacionado con el derecho de sucesiones, derecho de familia, parte de sucesiones, digámoslo así, o sea, derecho de las herencias, está libre de este impuesto al cabal.
Entonces nos preguntaban el otro día, un caso de dos hermanos que no tienen hijos, solo son dos hermanos, no tienen esposas, ya no tienen padres, son condóminos, quieren uno quiere comprarle al otro, ¿no es cierto? Uno quiere comprar al otro, entonces un condomino le quiere comprar a otro condomino su parte, su alícuota. ¿Aplica el alcabala? No, no aplica, ¿no? Ya sea como condomino originario o en el proceso de partición de la masa hereditaria, o sea, ya son copropietarios y quieren dividirse y partir la masa hereditaria, quieren separar, o sea, esa es la casa está constituida de dos torres o dos pequeñas construcciones, ¿no? Una propiedad de 200 metros cuadrados, tenemos en un extremo una casita, un tipo chalet, y en otro extremo otro chalet y un patio común, ya, digamos. Entonces, si queremos dividir esta propiedad en dos, bien separado, bien alineado, ya, perfecto, dividimos partición y ya está, se separó. Y cada uno tiene su parte de manera independiente. Que hay una entrada común, ya es otro tema, pero ya cada uno tiene sus secciones. Entonces, esa división y partición no está grabada con el alcabala. Entonces, repito, la regla que podemos hacer es que todo lo relacionado con derecho de familia está relativamente alejado del alcabala, porque más que todo esto es un impuesto que grava operaciones de mercado, operaciones reales entre personas que quieren un lucro, ¿no? Indirectamente, si quieren, al ser un impuesto tan altito de 3%, que debería ser menos, la verdad, debería ser 1%. Aquí voy a poner como propuesta 1%. 3% es demasiado. Versus 1%. De cierta manera restringe la formalidad de este tipo de operaciones de mercado, ¿no? Sobre todo, repito, las formales, ¿no? La de con notario, escritura pública, con contratos registrados, ¿no? Ojo que entre notario podría ser una simple copia legalizada y en principio no se complican, porque una firma legalizada no se hacen problemas los notarios. Pero ya cuando hablamos de escritura pública o de minuta, ¿no? Ahí sí estamos, ya estamos hablando de ligas mayores. Ahí sí se pone un poco más especiales. Y bueno, lo que decía acá, las de alícuotas, que se parece mucho a la anterior, pero bueno, entre herederos o de condóminos originarios. Entonces, eso es un poquito lo que es bueno de esta norma. Ahí está. Ya, obviamente el Estado, y esto creo que está de más, no está sujeto al cabala. Tampoco las entidades religiosas, las universidades y centros educativos conforme a educación tampoco. Ojo, centros educativos, entiéndase los que están registrados, en principio entiéndase así. ¿Dónde va ese impuesto? Creo que es un tema adicional que no viene mucho al caso. Y básicamente este es el impuesto, ¿ya? Algo que me estoy olvidando aquí que podría ser interesante, el tema del ajuste, pero es un poquito más de matemáticas, números matemáticas, entonces no sé si sea lo más divertido hacerlo ahora. Pero básicamente este es el impuesto al cabala, es un impuesto muy interesante, muy útil, un mal necesario, pero repito, un 3% es mucho, un 1% basta y sobra, hasta medio por ciento podría ser, porque el objetivo es, claro, es generarle dinero a la municipalidad. Por un lado está bien, pero ya la municipalidad gana bastante dinero con el impuesto predial. ¿Por qué? Porque el impuesto predial es un dinero estable, que es otro impuesto que podemos ver en otro video. El impuesto predial es un impuesto que anualmente le cobramos a los propietarios por vivir en las diversas zonas donde están, por la calidad o los acabados que tiene su inmueble, etcétera. Según el valor de su inmueble le vamos cobrando un impuesto, y eso es para siempre. Cuando cumple tercera edad, ahí cambia un poquito la regla, pero eso es otro tema. Lo cierto es que se aplica. Y es un ingreso regular, frecuente, de las municipalidades. Mientras que la alcabala ocurre, como decía, lo puse arriba, ¿no? Es de
de realización automática, ¿no? y realización inmediata. Lo borré, me parece, ¿no? Sí, no, acá está, de realización inmediata. ¿Qué quiere decir? Que se realiza, o sea, ocurre, se genera el impuesto, se genera la obligación de pagar cuando se hace la compraventa. Cuando se hace la compraventa, se genera esa obligación de pagar. Y se tiene que pagar, bueno, a fin del mes, ¿no? De un periodo corto. Esa parte no lo he dicho todavía. Vamos a decirlo por aquí. ¿Dónde se paga? ¿Cuándo se paga? ¿No? ¿Cuándo se paga? Hasta el mes precedente a la fecha. O sea, el mes siguiente. Vamos a poner hasta el mes siguiente. ¿Ya? El ajuste sí puede ser más complejo. El ajuste sí puede ser un poquito más complejo, decía. No lo vamos a tocar de lleno porque es bastante matemático, pero sí hay un ajuste que tiene que hacer, y tal vez, como les decía, que es medio formalista esto, sea necesario, no el apoyo de un contador, pero sí de alguien que tenga claro lo que son los números, ¿no? Dividir, multiplicar, etcétera. Hay unos códigos ahí que hay que llenar un formulario. Ahora los formularios son virtuales, ojo, eso es bueno, formulario virtual. Y eso, de cierta manera, ayuda para no tener que ir al SAT, hacer la cola, que eso aburre. Es simplemente llenar el formulario. Ahora, a veces los formularios son malos, que te dan unos minutos nomás, y si te demoras mucho, pum, te cierran todo. Es otro problema. Pero muy aparte de eso, hay que crear un usuario. Es como crear un correo electrónico, así, ¿no? Como crear un usuario de Facebook o de LinkedIn o lo que toque. ¿Ya? Ese sería el impuesto de alcabala. Muchísimas gracias por escucharnos. No me voy sin antes recordar lo que dice abajo. Si ustedes quieren aprender más de estos temas de tributario, de derecho práctico, administrativo, municipal, inmobiliario y todo lo demás, cualquier actividad de derecho, salvo algunas ramas que sí ya son más que todo algunos delitos, cuerpo de la salud, que normalmente no vemos eso en el estudio. En lo que es más que todo lo que es empresa, negocios, actividad comercial, todo eso, constitución de empresas, sobre todo, más que todo por esas áreas, hay diversos cursos, y también ofrecemos asesoría. O sea, brindamos asesoría en esos temas, y también damos unos cursos prácticos que pueden ser tanto dirigidos para jóvenes que están estudiando, como para personas que quieren emprender negocios, o quieren hacer negocios inmobiliarios, o quieren prestarse dinero para hacer alguna actividad y quieren evitarse problemas legales que después vienen muchas personas lamentablemente con ya problemas legales muy maduros, y ya es muy difícil ayudarles, ¿no? Entonces, y ya con déficit, es decir, ya tienen problemas de cesación de pagos, de morosidad, y ya es muy difícil ayudarlos en esos casos. Sin embargo, estos cursos de Derecho Práctico de MAE tratan de evitar esas situaciones, y que todo funcione bien, y que el tráfico jurídico funcione bien, y se cumpla la ley, y todas las personas puedan hacer sus negocios dentro del marco legal. ¿Sí? Muchísimas gracias, eso sería todo por hoy. Hasta la próxima.